es fácil y difícil al final lo que somos, ¿no? Neoalgae es una compañía biotecnológica que está ubicada en Gijón y que se dedica al cultivo y extracción de productos a partir de microalgas. Entonces tenemos una planta de unos 2.000 metros cuadrados donde albergamos todos los sistemas de cultivo de microalgas, tanto fotobioreactores abiertos, fotobioreactores cerrados en invernaderos, y a partir de los cuales pues cultivamos diferentes especies de microalgas con diferentes usos, ¿no? Ahora llevamos trabajando aproximadamente los 2 últimos años más enfocados en el sector de ingredientes para el campo, ingredientes para el sector cosmético y ingredientes nutracéuticos, todo a partir de cultivos de microalgas. ¿Qué papel crees que tiene Neoalgae en un planteamiento de sostenibilidad y economía circular? Bueno, al final lo que yo digo siempre, ¿no? Las microalgas aportan más de la mitad del 50% del oxígeno que estamos respirando en nuestro planeta, y consumir productos de Neoalgae es mitigar los efectos del cambio climático, porque las microalgas necesitan CO2 para crecer. Entonces nosotros en nuestros cultivos alimentamos a las microalgas, las alimentamos con CO2 y estamos capturando CO2 y emitiendo oxígeno a la atmósfera, ¿no? Entonces todos nuestros productos son totalmente sostenibles, utilizamos unos sistemas de producción en los cuales están avalados por diferentes sistemas de calidad y bueno, producimos siempre de una forma muy sostenible. Entre muchos otros productos, producís un fertilizante llamado Spiragro, ¿verdad? Sí, es así. O sea, ¿Cómo es su proceso de fabrico y de dónde obtenéis la materia prima necesaria para la producción? Sí, al final Spiragro es el nombre genérico de la gama de productos, ¿no? Y entonces se produce a partir de una batería de microalgas y de extractos botánicos, ¿no? ¿Qué tiene de particular Spiragro, no? Pues lo particular que tiene es que ya desde su inicio, desde el propio cultivo de las microalgas, pues estás capturando CO2. ¿Y qué ocurre después de hacer el proceso? Cuando aplicas el producto en el campo, pues que aumenta la producción de una forma natural y sin productos químicos, ¿no? Al final, la legislación en el ámbito de bioestimulantes y fertilizantes cambió desde el año pasado en la Unión Europea, que abrió, digamos, abrió el paraguas y permitió la inclusión de nuevos productos naturales desarrollados de una forma, digamos, sostenible, y ahí las microalgas pues han jugado un papel, digamos, importante en ese cambio de legislación, porque había muchos productos en el mercado que no se podían comercializar como bioestimulantes porque no tenían ese cambio de legislación. Eso cambió desde el año pasado, y a partir de ese momento pues los productos que se elaboran a partir de microalgas y de otros extractos botánicos se pueden vender como bioestimulantes. Un bioestimulante, hay que cambiar la mentalidad, es completamente distinto a la fertilización convencional basada en el NPK, y aquí lo que se basa es en estimular a la planta para que crezca mejor de forma natural, tenga mayor capacidad para crecer, va a aumentar su rendimiento y mejorar también las características del suelo, que al final es muy importante. Aquí en una hectárea, en una aplicación, se usan solo 5 litros. Entonces, si comparas 5 litros con 2 o 3 toneladas de producto de NPK, pues al final la producción es igual, pero aquí solo has echado 5 litros, y entonces no va a haber ningún tipo de problemas, no va a llevar ningún tipo de altos nitratos ni nada, sino simplemente es un producto natural que va a favorecer y aumentar la capacidad auxínica de las plantas y va a generar, por tanto, un mayor rendimiento. Perfecto, es justo lo que queríamos preguntar enseguida, que ya has contestado nuestra pregunta, que sería ¿qué beneficios aporta a la planta en sí mismo? Pero creo que ya sí, bueno, al final como partes de unos productos que tienen una gran cantidad de proteínas, cuando se realiza el proceso, al final tú le estás dando a la planta aminoácidos libres que son fácilmente asimilables por la planta, ¿no? El aminograma que da nuestro producto pues tiene
presencia de unos 21 aminoácidos, creo que falta un par de aminoácidos para completar, o sea, es un producto súper completo, a diferencia de otro tipo de productos naturales que pudieran ser hidrolizados de soja, hidrolizados de residuos cárnicos. Bueno, es completamente diferente, es muchísimo más completo, mucho más efectivo y completamente natural. O sea, hay algunas empresas en el Reino Unido que están catalogando. Normalmente se tiene la teoría, y es la realidad, que por cada kilo de microalga que se produce se captura el doble de CO2, ¿no? Por cada kilo de producción. Pero dada la efectividad y el aumento de rendimiento que tienen los productos cuando se aplican en el campo, se está diciendo que por cada kilo de microalgas que se está produciendo se capturan 10 o 12 veces más de CO2. Entonces, eso es muy importante, y yo creo que ese cambio de paradigma, que va a llevar un tiempo para que los agricultores cambien un poco el chip y dejen de utilizar fertilizantes convencionales y se pasen a la vía de los nuevos bioestimulantes, pues ese va a ser un trayecto que Europa está ya recorriendo. Somos los pioneros en ese punto, y eso va a ser muy importante. No sé, todo el resto de producción mundial va a tener que copiar un poco a lo que se está haciendo en Europa. Entonces, en vuestra opinión, ¿en qué sentido se podría considerar Spiragro y vuestras microalgas un buen ejemplo de economía circular? Bueno, pues indudablemente al final, ya después de todo lo explicado, pues yo creo que es clarísimamente un ejemplo de economía circular, porque al final todos los productos que hemos desarrollado han sido también dentro de un proyecto LIFE. Hemos desarrollado un biofungicida, que también es otra de las cosas que ha cambiado la Unión Europea, que está intentando disminuir el uso de plaguicidas y pesticidas en los cultivos para que no suban las cadenas tróficas en los ecosistemas. Y nosotros pues hemos desarrollado un producto natural a partir de diferentes extractos vegetales y diferentes extractos de algas, que aplicándose por vía foliar pues controla la aparición de botritis y de mildios, que son los hongos, digamos, que mayor relevancia tienen de presencia en plagas en cultivos intensivos, como pudiera ser el tomate, ¿no? ¿De dónde proviene la energía que utilizáis en vuestras instalaciones? Bueno, pues nosotros tenemos una planta fotovoltaica aquí, y producimos aproximadamente un 60% de la energía que consumimos por medio de placas fotovoltaicas, y el resto de energía intentamos comprarlas a comercializadores que solo comercialicen energía proveniente de fuentes renovables. Perfecto. Pues muchas gracias, Fidel, por tu contribución. Pues gracias.